8 de la mañana, 7 minutos. Bien, como hemos anunciado, comenzamos el diálogo con la abogada Poli Ugarte, asambleísta por Guayas, Partido Social Cristiano Madera Guerrero. Directamente, la inquietud, abogada Poli Ugarte, ¿se considera o considera usted que el monto designado o asignado a salud es conforme a las necesidades y cuáles son sus expectativas? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Washington. Muy buenos días a todos los amigos que nos están escuchando. Mira, el día de ayer se aprobó el presupuesto general del Estado en un monto de 36.818.126.659. El monto para salud, yo considero que se respetó, ¿no? Y se le dio prioridad a la salud y a la educación, y eso es bueno. En el caso de la salud, el monto aprobado fue de 2.779 millones aproximadamente. ¿Qué incluye dentro de ese monto? Incluye darle a la Agencia de Regulación y Control y Vigilancia 17 millones, al Instituto Izquieta Pérez 12 millones, al Ministerio de Salud Pública 2.742 millones, ¿no? Al Consejo, al ARSA, digamos, al CONASA, 333.000 dólares, y al Instituto de Donación y Trasplantes 1.455. Nosotros el día de ayer pedimos la palabra en la Asamblea y no se nos la concedió. ¿Por qué? Porque queríamos pedir que se nos explique determinados montos que están en el presupuesto en lo que respecta al sector de la salud, y yo te he traído aquí la proforma del presupuesto del Estado en la salud. Ya los detalles, muchas veces la prensa y la ciudadanía no conoce porque nos dan nada más las cifras globales, y ustedes en la Asamblea sí las tenían en detalle ya. Nosotros no solamente que la teníamos, sino que la estudiamos. En el caso mío, estoy en la Comisión de la Salud, he venido trabajando 10 años en este sector, y una de las bases fundamentales en la cual estamos es defender la salud, defender y garantizarla a través de lo que dice la Constitución. Entonces, ¿cuál es nuestra sorpresa? El monto del Ministerio de Salud es de 2.742 millones. Seguimos pensando, Washington, en curar y en no prevenir, porque el caso de el número 55, la prevención y promoción de la salud, ¿saben cuánto le dan de los 2.742 millones? El 0.27. Entonces, eso equivale a 7 millones de dólares. Es decir, ¿cómo es posible que de 2.742 solamente se le dé 7 millones a la prevención y a la promoción, que son 2, ¿no? Entonces, eso es una de las interrogantes que teníamos y que tenemos. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos siendo curativos, en un momento dado el presupuesto del Estado no le va a alcanzar. Y en este momento nosotros ya estamos demandando, ¿no? Que se les dé las medicinas a las enfermedades catastróficas, raras o huérfanos, que ya obtuvimos obtuvimos una resolución al respecto. Entonces, si nosotros ponemos a comparar que una mamografía, por ejemplo, lo máximo que te cuesta en una institución normal es $30, y un cáncer de mama, lo mínimo que te cuesta es $10,000, la diferencia abismal. Estamos viviendo una situación económica compleja. Hace un rato te oía la situación económica que vive el país, ¿no es cierto? Si vivimos una situación económica compleja, donde nos hemos endeudado, y como lo dijo el mismo presidente de la República, en 58.000 millones de dólares, que en este presupuesto solamente se reconoce 28.000 millones de dólares, desaparecieron 30.000 millones de dólares. No podemos seguir con las mismas políticas públicas de salud que hemos venido viviendo. Tengo 10 años solicitando que se haga una política pública de prevención. Así como se construyen hospitales, la inversión en hospitales en estos 10 años es de 16.000 millones de dólares, más de lo que puede ingresar por concepto de impuestos, tasas, SRI, etcétera, etcétera. En un año, claro. ¿Ya? En los 10 años se han gastado 16.000 millones de dólares. Ya tenemos hospitales, pero ¿qué es lo que nos pasa? Tenemos hospitales y por lo tanto tienen lugares las personas con aire acondicionado, comodidad, infraestructura. Tenemos asistencia de salud, que se llama, pero no tenemos protección. Y ahora, eso es básico. Esta parte, exactamente, es básico, es fundamental. Esta parte de la política, Poli, acá lo he discutido con ex ministros de salud, y que estaban conscientes, obvio, que la prevención es inclusive hasta más económica que la curación. Así es. Una persona que, por ejemplo, aprende, y vamos a ir directo para que nuestros amigos oyentes
que saben y viven día a día este tema, que sabe alimentarse, porque no es de gastar fortunas para alimentarse, sino que sabe comer equilibradamente, es obvio que va a tener menos problemas de gastroenteritis y todos estos problemas gástricos y cáncer al estómago, cáncer al colon, etcétera, etcétera. Ejemplo. Y se les ha pedido. ¿Por qué entonces crees, Poli, que se sigue con este tema de más invertir en la curación y no ir previniendo que más gente se enferme? Porque las autoridades de salud que llegan al ministerio no saben planificar, programar y buscar tener resultados. Una política tiene que tener presupuesto, una política tiene que tener una planificación, una programación. Y si no le das la importancia y le das 7 millones de dólares contra 2.700 que tiene solamente el ministerio, entonces realmente no sabes planificar ni sabes programar. Tenemos que cambiar la cultura. Entonces esto hay que hacer una triangulación en un trabajo. ¿Quién tiene que trabajar? El Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, a través de la educación, creando esa cultura de estilo de vida, de lo que tú estás hablando, de la forma de comer, ¿no? Por ejemplo, así es, y trabajando muchas veces también con la familia a través del MIES. Si hacemos esta triangulación, vamos a crear cultura preventiva. Los ecuatorianos no somos preventivos, somos curativos. Vamos al médico cuando estamos enfermos. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, que no tienes tu conocimiento, ¿no?, de por qué se da esta enfermedad, ¿no? Lo que le puede salvar la vida a una persona, ¿no?, es la detección a tiempo. Entonces tienes que hacerte la mamografía cuando tienes 40 años. Ya, eso hay que culturalmente educar a la población. Nosotros lo hemos logrado en la Fundación Poli Ugarte, 10 años trabajando, 700,000 personas atendidas, ¿no?, y elevando la sobrevivencia en un 14.30. ¿Y por qué? Porque preparamos a 400,000 jóvenes en educación, que son los factores que nos ayudaron a llegar a sus familias, a sus mamás, a sus hermanas, y poco a poco crear cultura y rompiendo con miedos y tabúes. Poli, ahora viene una pregunta un poquito molesta, diríamos. Con esa experiencia de Poli Ugarte, y asambleísta hoy día por la provincia del Guayas, y además miembro de la Comisión de la Salud, me dices que no te dieron la palabra ayer para discutir estos temas, pero me imagino que la comisión sí pudiste contar todas estas cosas, ¿o no? No, el día de ayer, como el análisis del presupuesto se lo hacen en la Comisión de Presupuesto, económica. Entonces, nosotros somos Comisión de Salud. Ahora que tengamos nuevamente la reunión de Comisión de Salud, porque primero tenían que presentarnos el informe. Una vez que se nos presentó el informe, había informe de mayoría y el nuestro fue informe de minoría con Henry Kronfle, que lo presentamos, ¿no? Y nosotros no aprobamos, sino que nos abstuvimos de votar a favor del presupuesto. Sí, porque había 75 votos. Así es, porque había muchos de estos puntos, de estas asignaciones que no están correctamente explicadas. Y te sigo con la explicación. Nosotros tenemos, se le entrega también al Ministerio de Salud Pública el programa anual de inversiones, que eso viene como consecuencia de los impuestos, de los ingresos no permanentes. Se le entrega la cantidad de 300, te lo digo exactamente, sí, 300... ¿Cuál es la cifra? Poli Ugarte tiene en sus manos el presupuesto detallado. Detallado para no está compartiendo para que usted, amigo y amiga que nos escucha. Además de lo que en Twitter, Poli, ayer estuvo bastante sustanciosa la información que nos enviaba. Mira, por el PAI que se llaman, que son el Programa Anual de Inversiones, que son proyectos son que comienzan y finalizan al año, ¿no es cierto? Se le da al Ministerio de Salud Pública 387 millones de dólares. 387 millones de dólares. Perdón, el concepto, ¿qué nomás incluye? Programas, determinados proyectos. ¿Qué es un programa? Para poner un ejemplo. Un programa es a largo tiempo, un proyecto es a corto tiempo y dura en base anualmente. Ya. Entonces, estos son programas que no se alimentan de los ingresos permanentes, sino de los no permanentes, de esos. Eso se le da como ejemplo, no permanentes. Yo te presento te voy a explicar los proyectos. Aquí dice programas, reformas institucionales, etcétera. ¿Qué están estructurando la organización administrativa? No, eso se llaman programas anuales de inversiones entidades para proyectos que son anuales, no son de largo tiempo, son de corto tiempo. Poli, perdón la insistencia. Es que aquí queremos saber
¿De qué se trata? Por eso, porque si se habla, porque yo más o menos preveo a dónde quieres llegar. Si a ellos se les asignan 387 millones ¿Ya? y a la prevención solo 7 millones, obviamente la idea es evidenciar que se está asignando las subcuentas de manera errada, vendría a ser. Totalmente de acuerdo. Por eso, entonces, un proyecto que es, la parte de hechos, ¿qué es lo que hace el ministerio con esa plata? Un proyecto es cuando existen actividades nuevas, incluyendo mejoras. Tiene un inicio y un fin, ¿no? Y se lo puede hacer simultáneamente. Ya. Un programa es la unión de todos los proyectos. En este caso hablan de proyectos, no hablan de programa. El programa tiene varios proyectos. Ya, pero el programa es cuando van a vacunar, por ejemplo. Por ejemplo, puede ser también, por ejemplo, nutrición de ciclo de vida de nutrición cero, exacto. ¿no? Prevención y control de la VIH, SIDA. Es un programa que solamente tiene un monto. Pero también entonces son importantes. Pero por supuesto, sí son los más importantes. Y te quiero explicar. Sí. Si le dan para este tipo de proyectos 387 para este año, 2017, lo que nos sorprende a nosotros es que se cree un programa que se llama Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública. ¿Tú entiendes el tema? ¿Tú lo entiendes? Esa es la pregunta. Yo lo busqué tanto en el Ministerio de Salud Pública, en la página web, para ver si lo habían subido a este Programa de Reforma Institucional de Gestión Pública. ¿Qué es eso? Que le dan 125 millones. 125 millones. De 387 se llevan el 30%. ¿Qué dice esa página en detalle? No hay. No han subido. La ministra no fue. ¿Van a comprar nuevos vehículos o escritorios? Nadie sabe. Aquí habla reforma institucional. Puede ser también la estructura, la jerarquía, los manuales de trabajo. Puede ser. Pero en todo caso, lo que el Ministerio de Salud Pública no compareció a la Comisión de Presupuesto, no compareció para explicar esto, ni tampoco lo tiene subido en la página web. Entonces yo comencé a investigar, pues yo digo, bueno, este programa de reforma institucional de la gestión pública que vale 125 millones en otros ministerios, y el Ministerio de Relaciones Laborales, que lo tiene como un rubro también, el rubro es de 1.200.000, pero ellos tienen 125 millones. Entonces tú dices, ¿y de qué se trata? Explíquennos. Pero no quieren que nos expliquen, no quieren que preguntemos, no quieren que digamos, y seguimos esperando, y vamos a mandar una carta, ya mandamos una carta al presidente de la Asamblea para solicitar que nos expliquen todos estos rubros, pues, porque ni están subidas en la página web del Ministerio de Salud, ni tampoco el Ministerio fue a explicar a la Comisión de Presupuestos. Por eso la bancada del Social Cristiano y Madera de Guerrero nos abstuvimos porque no estamos de acuerdo con esto. Pero no seguimos ahí, espera. Hay otro proyecto, ¿no?, que se llama Fortalecimiento de Servicios de Salud y Mejoramiento de la Calidad. El año pasado, este proyecto era de 121 millones de dólares. Ahora, entre lo que le da el ministerio y lo que le da el proyecto, son 11 millones de dólares. El año pasado valía 121, ahora ya vale 11. Pero ahora también buscamos qué significaba eso y no encontramos de qué se trata el fortalecimiento de los servicios de salud, mejoramiento de la calidad. Pero lo que sí encontramos y vemos es que este mismo fortalecimiento, que el año pasado valía 121, se lo han trasladado al programa de reforma institucional de la gestión pública. En estos dos programas, que nadie entiende de qué se tratan, tienen el 35% de los proyectos, es decir, de los PAI, de la inversión. Pero vamos más allá. No, espera, Poli, solo para que los amigos oyentes también se incorporen a esta demanda que hace Poli Ugarte, ¿verdad? Ustedes en la Asamblea no pueden rechazar la proforma por la Constitución, pero sí pueden hacer sugerencias. Objeciones. Y objeciones, ya inclusive de la asignación y pedir reasignaciones por rubros. Lo que estás haciendo, Poli, hoy día, compartiendo con la ciudadanía, es que se está invirtiendo o gastando más dinero en algo que no está bien explicado, cuando hay otras demandas, otras necesidades más sustanciales. Y allí, ojalá que no se esté manejando esto con un sentido electoral o político y no realmente aquello que no se dan cuenta o no nos vemos, no vemos los ecuatorianos. Pero yo creo que ustedes pueden recurrir también al presidente de la República cuando él está pidiendo diálogo, pidiendo justamente para que él sepa directamente lo que está haciendo el Ministerio de Salud, Poli. La próxima semana
vamos a presentar una carta también a la Presidencia de la República. No te preocupes. Es decir, la lucha de Poli Ugarte por la salud no es una lucha de hoy día. No es una lucha, es una lucha que vengo manteniendo hace 10 años que sufrí yo, mi cáncer de mama. Y ahí nace la Fundación Poli Ugarte. Y que he vivido con el dolor. Porque yo he vivido con el dolor. Yo he visitado los hospitales públicos y del IES en 120 campañas. Yo sé su realidad. A mí no me pueden engañar y decir que así tenemos 100% de cobertura y calumniar y levantar calumnias. No, señores. Yo lo que hago lo estoy haciendo porque soy una sobreviviente y cada vez que una mujer se tiene en mis brazos llorando, porque yo cada vez que termino una campaña me toca cogerlas, abrazarlas y ver, porque sé que tienen cáncer y sé que la voy a dejar en el hospital, muchas veces entrando a la fuerza al hospital para que las reciban. Sé también que no las van a poder curar y que ha avanzado esta enfermedad y que en otros casos no les dan los medicamentos porque ya la enfermedad avanzó mucho. Así es, Poli, y no sería justo, ¿verdad?, que en un tema de una reestructuración institucional se gaste 125 millones de dólares, cuando el rubro, que también ayer en tweet Poli Ugarte subió, mientras para control de enfermedades crónicas no transmitibles, cardiovasculares, cáncer, diabetes, etcétera, asignan $6,726. Poli, sí, yo veo esta cifra, sí. ¿Es correcto lo que está aquí? Así es, aquí está. Es decir, mientras ellos van a reestructurarse con 125 millones de dólares. Te doy hasta el número, 029, control de enfermedades, que te lo estoy enseñando. Crónicas, las enfermedades crónicas, $6,000, $6,726. Mira, esas son las cosas en las cuales uno tiene que, como legislador, yo no me fui a sentar en un puesto y a guardar un puesto. Yo fui a legislar. Yo fui a fiscalizar. El problema de las autoridades de control que todavía se mantienen del correísmo es que no están acostumbradas a que se los fiscalice, no están acostumbradas a dar información. Por eso no concurren al escuchar Congreso, sugerencias. Por eso no concurren a la Asamblea. Entonces, así es. Entonces, ¿qué es una enfermedad crónica? Una enfermedad crónica, ¿no es cierto?, es la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer. Por favor, el cáncer, y le dan para este proyecto, control de enfermedades crónicas no transmisibles, 6,726. ¿Sabes cuántos ecuatorianos? De cada 10 ecuatorianos, 6 mueren por estas enfermedades crónicas no transmisibles. 6. Es decir, claro. y $6,000. No tienen el dinero suficiente para un examen que cuesta pues $6,000-10,000. O sea, solo con una persona se irían los $6,726 para el control de enfermedad crónica. Así es. Otra cosa importante, el proyecto de nutrición en el ciclo de vida, desnutrición cero. Desnutrición cero. No llegan ni al $1,000,000, son $900,000 que les dan. Y yo quiero decirles algo, la ESANUT, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, ¿no?, registró que en el año 2014 la tasa de los ecuatorianos, el 23.9% hay de desnutrición crónica en niños menores de 5 años. Y le dan menos de $1 millón. Pero al programa de reforma institucional y gestión pública, 125 millones. ¿Tú puedes entender eso? No, imposible. Ya. Yo tampoco. Por eso indigna y molesta, y yo siempre admiro a ustedes, los asambleístas, que conociendo esto llegan allá y ni siquiera le dan la palabra. Así es. El tamizaje neonatal, que muchos de los amigos nos oyen, que es el que te pinchan el pie al niño. ¿Para qué? Para identificar desórdenes metabólicos que mañana pueden prevenir una enfermedad. Le dan $25,000. Pero el programa de reforma institucional de la gestión pública, 125 millones. Absurdo, ¿ya? ¿no? Y otra cosa que sí es también que te conmueve, porque a mí me conmueve. Claro que sí. Para la creación e implementación de servicios de la red de salud mental comunitaria y centros estatales de recuperación de adicciones, no se le dan ni $3 millones. ¿Qué quiere decir esto? En Guayaquil hay 3 centros de adicciones. Aquí está el Expreso del 19 de julio. Hay 2.800 pacientes para 90 plazas. Hay 90 camas para 90 personas, ¿ya? Y se le da menos de 3 millones para creación de centros de salud mental y de recuperación de adicciones. El mismo ministerio dice que reconoció que el problema de la drogadicción es un tema nacional que es muy complicado.
Son más de 270,000 personas que están involucradas en adicciones, por Dios, en drogas. Esta es la pandemia más grande que tiene la juventud. Y eso va en relación al tema de la famosa tabla. Entonces, para construir un hospital como el de Los Ceibos, que lo construyó el IES, gastaron 250 millones. Para construir el de Monte Sinaí, que desde el 2013 se está haciendo, gastaron 184 millones. Y para construir centros de adicciones que las madres pobres nos tiraban en los brazos nuestros cuando nosotros caminábamos, no, le dan menos de 3 millones. Por favor. Es decir, aquí no hay una paridad, aquí no hay, se siguen construyendo por parte del IES, yo creo, Poli, hospitales. Porque entrevistamos al presidente, hoy presidente Lenín Moreno, lo hemos escuchado, hemos hecho seguimiento a todos sus proyectos. Seguramente no ha tenido oportunidad de conocer estos detalles. Esa comunicación y solicitarle una audiencia, yo creo, es oportuno y esperanzarnos en que él, conociendo esto, realmente ponga orden, porque no puede ser, porque una reestructuración institucional puede esperar, durante los 4 años, no se va a cerrar el Ministerio de Salud. Así cuando es. Hay tantos niños que necesitan, por ejemplo, el tema de la adicción de drogas, todo lo que nos has compartido, Poli. Mira, hay una cosa que también el INDOT es el Instituto Nacional de Trasplantes. Vino a la Comisión de la Salud hace un mes atrás y nos informaron de cómo se están realizando los trasplantes. Hay más de 200 personas esperando un trasplante en este país, más de 200, ¿ya? Un trasplante puede costar entre 20,000, 60,000 hasta $1 millón. ¿Sabes cuánto le da el Ministerio de Salud para los trasplantes? $1.400.000. ¿A cuántas personas vamos a trasplantar realmente? Esta es una lucha que tengo, que he venido manteniendo desde el primer día que llegué a la Asamblea. Nosotros el 20 de julio presentamos en la Asamblea un exhorto a la ministra de Salud y al director del IES para que destine recursos suficientes para atender la compra o adquisición de medicamentos para enfermedades catastróficas raras o huérfanas. Catastróficas, la que ya dije, por ejemplo, el cáncer, no raras o huérfanas, hay una el larón, hay un montón de enfermedades. Y esto es porque hemos pasado y hemos venido recibiendo toda la necesidad de los pacientes que se han acercado a nosotros para poder ayudarlos, para que les solicitemos. Pero compareció la ministra, compareció el señor Espinosa, indignados. La ministra me habló del buen morir, yo le hablé del buen vivir. Claro. ¿Ya? Y de una u otra manera, ella ha sacado un acuerdo donde extiende más los plazos para que no puedan comprar las medicinas para esta Poli, perdón, hay algo que leer ahorita, un boletín de prensa muy importante para la ciudadanía. Vamos a hacer un pequeño corte y luego de leer el boletín continuamos. Sobre el control en la vía perimetral. El Estado ecuatoriano, de acuerdo con la Constitución, se gobierna de manera descentralizada. Aquella garantía constitucional que siempre ha existido y que fue ratificada a profundidad en la Constitución del 2008 no puede ser soslayada ni desconocida, peor vulnerada por ningún funcionario público. Justamente por eso es una garantía constitucional. A punta de leguleyadas no se le va a dar el carácter de red estatal a lo que pasó a ser vía municipal, en virtud del convenio constitucional de transferencia de competencia suscrito entre la Presidencia de la República del Ecuador y la Municipalidad de Guayaquil el 9 de octubre del 2006. Como consecuencia, la municipalidad asumió todas las obligaciones, derechos y administración que correspondían hasta ese entonces al Ministerio de Obras Públicas. Desde esa fecha, la Municipalidad de Guayaquil ha realizado innumerables obras e inversiones que han mejorado notablemente dicha vía a favor de sus moradores y transeúntes. Tal es el caso de amplios y extensos carriles de servicios que con la presencia de la CTE no están al servicio auténtico de la ciudadanía, sino que son utilizados como parqueo por traileros, que con sus enormes camiones ponen en grave riesgo la seguridad vial de todos los que transitan por esa importante vía municipal. Aquello ha sido objeto de innumerables reclamos ciudadanos a los administradores anteriores de la CTE y por alguna razón nunca fue corregido. Esta mañana le he recordado vía telefónica al abogado José Gálvez, director ejecutivo de la CTE, que la asunción de la ATM en la vía perimetral está dispuesta justamente por quien la administra constitucionalmente. Esto es, el alcalde de Guayaquil, y que no cabe ningún proceso legal adicional para el inicio de operaciones el día 20 de septiembre. Además, le recordé que contamos con 175 nuevos agentes que facilita dicho control.
Lo que sí me parece pertinente es que notifiquemos formalmente nuestra decisión. Pero veo que es necesario adjuntar el convenio de traspaso mencionado que sus asesores no le han informado. Finalmente, por un tema de formalidad, cordialidad y respeto a la institucionalidad de la CTE, aparte de ser notificados, dicho traspaso deberá ser formal mediante el respectivo parte entrega del servicio que la coronela Rosa Hernández, comandante interina de la CTE, debe dar conforme a rango superior jerárquico al general activo Luis Lalama, comandante de la ATM. Remite este boletín de prensa el abogado Andrés Roche Pesantes, gerente general de la Autoridad de Tránsito Municipal. Sí, un tema muy importante. Justamente ATM nos ha pedido este boletín de prensa, Poli, también compartiendo contigo este tema. A las 7:30 en punto, a las 8:30 en punto, y lo hemos cumplido porque es de suma importancia recuperar el orden del tránsito en la perimetral. Ya casi los guayaquileños nos hemos acostumbrado que dentro de la ciudad se trabaja para el orden y en esa zona de la perimetral es como ir a otra ciudad. Poli, en este tema, para retomarlo y que nuestros amigos oyentes conozcan, estamos conversando con la abogada Poli Ugarte, asambleísta por Guayas, Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, Comisión de Salud, quien hace algunas observaciones y va a hacerlo a la presidencia de la Asamblea Nacional y también la próxima semana a la presidencia de la República, porque el presidente de la República, Poli, tiene pues este plan de toda una vida. ¿Cómo podría ser toda una vida cuando él mismo ha prometido desde la concepción prácticamente de la criatura hasta la vejez, cuando la distribución del presupuesto de salud no estaría enfocada hacia allá, justamente cuando más se invierte o se gasta en una reestructuración que habría que estudiarla, a ver si es tan importante, tan prioritaria, y no realmente en las enfermedades catastróficas y otras enfermedades que nos acabas de compartir, en donde el presupuesto apenas no llegaría ni siquiera para una persona en todo el año, Poli? Así es. Mira, sí tenemos preocupación. Por eso mismo hemos decidido escribir una carta al presidente de la República la próxima semana y tomar acciones legales en sentido. ¿Por qué? Porque cuando Poli Ugarte presenta la solicitud para que le den las medicinas a los que tienen enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, recibe el apoyo de 126 legisladores. Por primera vez una resolución de una legisladora de oposición en 10 años logra un acuerdo por unanimidad. Compareció la ministra, como yo te decía, dijo que no podemos darle todo a todas, ¿no? Ya no hay presupuesto, pero seguimos gastando en estas cosas que, como tú dices, que son gestiones públicas que en un momento dado pueden quedar a un lado. Si no tenemos recursos, démosle prioridad ¿a qué? Así es. Ya no construyamos más hospitales, ya lo ha dicho el presidente de la República, pero ayer me acaban de decir que el señor Richard Espinosa, el presidente del IES, acaba de aprobar la construcción de otro hospital más. Entonces, no hay medicinas, ¿no? Dicen que hay el 100% y recibes por miles de personas, ¿no? Que te escriben a través de las redes sociales a pedirte, por Dios, ayúdeme. Somos 41 pacientes de leucemia en el Teodoro Maldonado, aquí en Guayaquil, y no nos están dando la medicina, ¿ya? Por otro lado, son 7.032 pacientes de enfermedades catastróficas en el Teodoro Maldonado. Solamente le dan medicina a 706. Sí. Ni al 10%. Sí, o sea, una observación. Richard Espinosa habla de inversiones del Seguro Social, que es autónomo, independiente. Lo que estás diciendo, te refieres a los hospitales públicos que corresponden al ministerio y también al IES. Claro, es que yo obtengo el 20 de julio, obtengo una resolución de la Asamblea en la que le pido a los dos, al Ministerio de Salud y al IES, que designe recursos necesarios para la adquisición de medicamentos para enfermedades catastróficas raras o huérfanas, porque estaban llegando las denuncias y porque habíamos recibido también que ya se había ganado por primera vez al Estado una acción de protección. ¿Por qué se da esto? Por el trámite que ha creado el Ministerio de Salud Pública. Antes, cada una de las instituciones, el IES, el ISPOL y el IFA, podían, si no estaba dentro del cuadro nacional básico, que son 784 medicamentos que deberían haber en el país, ¿no? Y era un medicamento que está fuera del cuadro básico, que normalmente es para este tipo de patologías, ¿no? Tenían que hacerlo, lo podían pedir ellos mismos. Se hacía un trámite dentro de la institución, se aprobaba y se lo pedía. Ahora el trámite cambió de acuerdo a un acuerdo del 2013, el acuerdo 3155, en el cual todas estas instituciones tienen que
aparte de hacer todo el trámite dentro de la institución, ir al Ministerio de Salud Pública, y hay un organismo dentro del ministerio que se llama, que es el que se encarga de autorizar o negar la compra de la medicina. Y comenzamos a ver que, por ejemplo, en el caso del Carlos Andrade Marín, habían 720 pacientes con enfermedad de Alzheimer que se le había negado la medicina después de 2 meses. Que habían 60 niños epilépticos que se le había negado la medicina después de 7 meses. ¿Y qué decía ese acuerdo ministerial? El acuerdo decía que tenías de 15 a 45 días para aprobar o negar la autorización. Pero aquí se estaban demorando 1 año. Ante ese pedido que yo le hice tanto a la ministra, porque compareció a la comisión por pedido mío y al presidente del Seguro Social, ¿no es cierto?, ellos no nos contestaron. En un caso, la ministra no nos contestó el tema y dijo que lo iba a contestar por escrito. Estamos esperando todavía. No lo ha contestado. Y en el segundo caso, el señor Espinosa dijo que de los medicamentos sí había el 100%. Entiendo que se están dotando en el Seguro Social, gracias a este exhorto de Poli Ugarte, se están dotando de medicamentos. Eso sí me han comunicado, ¿no? Es decir, que sí sirvió el exhorto por el lado del Seguro Social. En el caso de la ministra, ¿sabes qué es lo que obtenemos? Que haga otro acuerdo ministerial, que lo acaban de aprobar el 18 de agosto, y te pongo aquí, te enseño para que tú puedas ver la diferencia de lo que ella acaba de hacer. Esto es inconstitucional totalmente, ¿no? A ver, primero, para que la ciudadanía se entere de primero, qué se trata. Vuelve a sacar un acuerdo en el cual antes, con el acuerdo anterior, tú podías presentar en cualquier momento la solicitud. El médico decía, necesito, el IEP iba y le pedía al ministerio, el ministerio estudiaba en cualquier fecha. Yeah. Ahora ya va con fecha. Solamente puedes pedir autorización para que te den un medicamento para enfermedades catastróficas, raras o huérfanas en febrero y en agosto. Este es el nuevo acuerdo. Es decir, en vez de mejorar, empeoró. ¿Empeoró? Claro, porque antes tú lo podías pedir en cualquier momento. Ahora solamente en febrero y en agosto. Es raro. Eso está en el artículo 7 del nuevo acuerdo. No son periódicas y no son de 2 meses en el año, pues, ¿no? Así es. Es una cosa extraña. Poli, ustedes van cosa, entonces a conversar con el presidente de la República. Y la última pregunta para concluir, ¿qué ha pasado con el Colegio de Médicos? Que también ellos se han movilizado, han trabajado, han denunciado. ¿Ustedes han coordinado, han coincidido con ellos para que también tengan ese respaldo? Esta semana hemos recibido por parte de la Federación Nacional de Médicos una carta en la cual rompen totalmente con el Ministerio de Salud Pública en seguir trabajando el Código Orgánico de la Salud, que es uno de los temas que también estamos tratando en la Comisión de la Salud. Rompen totalmente porque dentro de ese acuerdo también obligan a los médicos a hacer una declaración juramentada, que si vas a pedir un medicamento, el problema es el costo del medicamento. El medicamento para una enfermedad catastrófica, rara o huérfano es de alto costo. Y lo que se han pasado hablando mucho en estos 10 años es de que los medicamentos, ellos han ganado porque buscan el medicamento de menor costo. Y no siempre el medicamento de menor costo te puede salvar la vida. Poli Ugarte, estas cosas son realmente dramáticas, ¿no? Y que nos deben sensibilizar a todos los ecuatorianos. Pero tenemos una noticia, tú la vas a calificar, pero creo interesante para los amigos oyentes. Fundación Poli Ugarte, trabajando contra el cáncer de seno originalmente, nos entrega aquí Carlitos Ibáñez un boletín de prensa. Municipio de San Borondón y Fundación Poli Ugarte realizarán exámenes gratuitos de próstata. Comparte esto con la ciudadanía. Sí, mira, nosotros desde el año 2008, en el 2008 nos ampliamos a cervicuterino y en el año 2016 nos ampliamos a próstata, en prevención de próstata y de cervicuterino y de mama. Es decir, ya estamos ampliados en los 3 debido a que la necesidad, llegábamos a las diferentes poblaciones, por ejemplo Esmeraldas, que fue el primero que hicimos el año pasado, y nos decían los hombres, pero ¿cuándo nos toca a nosotros? Aquí tampoco hay especialistas, Poli, pero con respecto a la próstata. Entonces, tratando de crear primero, por un lado, cultura preventiva, ¿no? Porque los hombres todos sabemos, pues si le decimos que le vamos a hacer un tacto rectal, salen corriendo. Pero lo que hemos implementado es hacer un PSA. ¿Qué significa esto? Hacer exámenes de sangre. Hacer exámenes de sangre para, a través de la sangre, prevenir el cáncer de próstata. Nosotros, es decir, nada más indicios, porque es el tacto el que al parecer... Sí, vamos a llevar urólogos también. Es decir, a ver, nosotros primero estamos en este momento inscribiendo, estamos trabajando conjuntamente con la Municipalidad de San Borondón. Este es un proyecto en conjunto de Fundación Poli Ugarte y la Municipalidad de San Borondón,
donde las personas, los hombres que quieran hacerse este tipo de examen gratuito, ¿no? Puedan inscribirse en el centro. Los mayores de 40 años. Mayores de 40 años puedan inscribirse en el Centro Municipal de la Cabecera Cantonal de San Borondón. Todo el mundo conoce que este centro, donde queda el centro médico del municipio de San Borondón. Entonces, ahí en la cabecera cantonal. ¿Dónde queda? ¿Dónde? ¿En la cabecera? En la calle es 28 de agosto y 8 de septiembre. Es el Centro Médico Municipal de San Borondón. Esto es con el apoyo del municipio de San Borondón. Así es. Se pueden ir inscribiendo hasta el próximo viernes, hasta el próximo 8 de septiembre. Todas las personas que se han inscrito, el día, vamos a cerrar estas inscripciones el 8 y el 10 de septiembre vamos a hacer el evento. La inscripción tiene que ser personalmente. Puede ser por un familiar. Pero vía telefónica. Vía telefónica, claro, pueden llamar por teléfono, pueden hacer por algún familiar que se acerquen, den el nombre de la persona, tiene que tener más de 40 años y dejar pues su cédula para poder registrarse. El día 10 de septiembre nosotros ya vamos a hacer a más de 700 hombres, ¿no? El PSA, el examen de sangre, y vamos a llevar urólogos, ¿no? Para que una vez que, para también hacer el tacto rectal, una vez que nosotros encontremos algún problema con alguno de los indicios que hay, poder también de una vez dejarlo recetando, chequeando y diciendo prevención. Yo quiero decirle a los hombres, nosotros cuando comenzamos a trabajar, yo comencé con la palabra tócate. No te digo que te van a tocar ahora, no, un poco de broma, pero si es necesario. La primera causa de muerte en la mujer es el cáncer de mama. La primera causa de muerte del hombre, en el hombre, no general, digo, en el hombre, es el de próstata. De cada 7 hombres, a uno le va a dar cáncer de próstata. Puede ser cualquiera de los que me está oyendo. Si realmente quieres hacértelo, puedes ir al centro médico de la cabecera cantonal de San Borondón, inscribirte y realizarte tu examen el 10 de septiembre, domingo 10 de septiembre, para poder hacer tu examen de sangre y si en un momento dado necesitas, también vamos a tener urólogos para que te atiendan. Rompamos con los tabúes, rompamos con los miedos, porque una prevención tal vez moleste un momento, pero un cáncer te puede quitar la vida. Hagamos esto y vamos todos juntos a San Borondón el 10 de septiembre a hacer el examen de próstata. Muy bien, muchas gracias, Poli Ugarte, realmente trabajando.